Ok. Ok, listo. Muy buenos días, bienvenidos a esta tercera clase, esta tercera formación en la red de periodistas constructoras de paz de IPIS. Hoy vamos a trabajar hoy y mañana, vamos a trabajar con Luis Carlos Díaz. Luis Carlos ampliamente conocido por todas nosotras, sin embargo voy a leer su currículum. Periodista y ciberactivista, defensor de derechos humanos y más específicamente de derechos digitales, presidente de la Internet Society Venezuela. Anteriormente fue coordinador de comunicación y redes de la Fundación Centro Jumilla en Caracas y pertenece a los consejos de redacción de sus revistas SIC y Comunicación. Dicta charlas y clases sobre Web 2.0, redes sociales, ciberactivismo, infociudadanía, política 2.0, TICs para periodistas y ONG, así que ya saben. Algunos de sus textos se han publicado en 5 libros sobre medios de comunicación y ha brindado talleres y exposiciones en casi toda Venezuela, además de otros países. Desde 2010 ha participado en las 6 ediciones del Encuentro Internacional de Constructores de Paz como coordinador, facilitador y presentador. También realizó asesorías y consultorías para desarrollo de productos digitales, así como entrenamientos para empresas en convergencia digital y nuevas tecnologías. Con lo cual no podíamos dejar otro año sin que Luis Carlos estuviera con nosotros, y más para hablarnos todo el tema del rol, lo que nosotras como periodistas, constructoras de paz, debemos hacer en estos procesos de justicia transicional. Luis Carlos hizo todo un estudio que fue el que les compartimos ayer, y bueno, hoy y mañana vamos a conversar con él y bueno, esperemos que lo disfruten y que la experiencia sea enriquecedora para todos. Gracias, Luis Carlos, por atender a nuestra invitación. Gracias a ti, bellísima. Pongo un disclaimer a todos, a todas, y es que Carmen Riera me dio clases a mí en 2003, 2004, creo. Yo era una Hace niña 20 años. Hace 20 años, me encanta. Así que la tengo en el corazón. Gracias por la invitación y la confianza. Vamos a apagarle el micrófono a Angélica, que está en una moto y se mete todo el aire. Genial, gracias. Miren, voy por partes para explicarles por qué ese documento que les envié ayer existe. Lo primero es que en 2004 en Venezuela hubo un momento súper tenso de alta polarización. Los medios de comunicación venían de un proceso de altísima polarización desde el año 2002 con el conflicto político que hubo. Y en el 4 yo trabajé como observador de medios, que era un trabajo súper metodológico para medir equilibrio informativo y esas cosas. Y me encantó ese mundo. Y estaba sumamente preocupado porque sentía que el conflicto venezolano se exacerbaba desde los medios de comunicación. Había como una mirada crítica en esos años sobre el rol de los medios, la politización y cómo eso podía decantar en otras cosas. De hecho, en esos años se hablaba de polarización. Entonces, justamente por esa preocupación, y yo era bastante chamo en ese momento, me vinculé a un grupo que se llamaba Los del Medio, que eran periodistas ya activos, profesionales, grandes, que estaban trabajando en distintos medios de comunicación, estaban preocupados por estos mismos temas y trabajaban algo que se llamaba periodismo de análisis de conflicto, que estaba muy vinculado a la gente de periodismo de paz, que trabajaban en una organización que se llama Trasen, que está en Suecia y otros países nórdicos. ¿Qué pasaba allí? Que había una mirada sobre el rol de los medios de comunicación y cómo desde ahí se podía construir espacios de encuentro o se podía desescalar el conflicto y se podía, digamos, recuperar el rol institucional de los medios en países atravesando momentos difíciles. Lo que pasó con el tiempo es que bueno, yo creé una página que se llamaba Periodismo de Paz y durante muchos años la mantuve y era una suerte como de línea de investigación sin ser investigador formalmente, sino que era algo que me preocupaba y eso me permitió vincularme con Medios para la Paz en Colombia y otras organizaciones que estaban trabajando temas similares. Lo que pasó con el tiempo es que la polarización, eso que se llamaba polarización, en España le llaman crispación. Estados Unidos tiene sus propias manifestaciones y ocurrieron también desde la era Trump hasta acá. Pues todo este asunto de las polarizaciones sociales en Venezuela podemos decir que se acabaron de cierta manera, que
se agotaron de cierta manera porque nuestro conflicto llegó a otro punto. Nuestro conflicto ya no es el de un país dividido en dos y esas dos partes una no puede vencer a la otra y entonces hace que la sociedad se divida y los medios también, sino que bueno, lo que ocurrió en Venezuela fue que una parte aplastó a la otra, ¿no? Le pasó por encima, la machacó y eso significa entonces que ya ni siquiera podemos estar hablando de medios que están polarizados, no, fueron cerrados, amenazados, comprados, vaciados de contenido, cambiaron las líneas editoriales, borraron los archivos, se les impidió comprar papel. O sea, ahí hubo un aplastamiento del espacio cívico, de la capacidad que tenía la gente de participar. Entonces ya ni siquiera podemos estar hablando de medios polarizados como antes o una sociedad que está dividida en partes iguales. De hecho, esto de las partes iguales se acabó. Una parte empezó a ser minoritaria y utilizó las armas contra otra y bueno, eso ha generado una migración masiva, un empobrecimiento masivo de la población, encarcelamientos masivos y cosas que ya hoy día se pueden describir como crímenes de lesa humanidad. Sobre ese tema, crímenes de lesa humanidad, Corte Penal Internacional y lo que está ocurriendo en la ONU, yo creo que podemos hablar más mañana porque hoy nos vamos a enfocar en otro tema y es el cómo se puede trabajar desde los medios de comunicación este tema abstracto que se llama justicia transicional. ¿Y por qué es clave esto? Porque el conflicto venezolano llegó a un punto en el que ya se puede hablar de violaciones masivas de derechos humanos. Violaciones masivas de derechos humanos. Eso es un punto clave porque ya no es que se llevaron a una persona presa o que una persona fue desaparecida o que hubo una comunidad en la que hubo un allanamiento, un hecho aislado y que dejó un trauma. No, aquí podemos hablar de traumas sociales, de traumas masivos, de cosas que han generado un daño muy grande y entonces en el escenario de justicia, tú no puedes ir tras una persona, no puedes encarcelar o juzgar a una persona, sino que se necesitan procesos muy complejos de muchísimas fuerzas sociales y políticas actuando para que pueda haber procesos de justicia grandes, masivos. Entonces, las experiencias de justicia transicional que ha habido en América Latina, la más cercana que tenemos es la de Colombia. Imagínense, es un país que pasa 60 años en guerra y luego entra en un proceso de justicia transicional que le toma más de una década y ese proceso ha sido tan complejo como tener organizaciones, vamos, específicas que trabajan por la construcción de verdad, juicios o procesos judiciales a exmiembros de grupos guerrilleros, personas que fueron partes de cuerpos paramilitares, que en este caso ya no eran los guerrilleros, sino personas contratadas por el poder para hacerle el trabajo sucio, y vemos que hay unas heridas gigantescas allí que para sanar, pues se lleva bastante tiempo. El asunto es que nosotros de Colombia no podemos copiar la receta porque nuestro caso es muy distinto. Cuando se habla de Colombia, se habla de un país que estuvo en guerra, un país que tuvo enfrentamientos y enfrentamientos prolongados, donde además las fuerzas en pugna tuvieron control territorial, o sea, los guerrilleros tuvieron y aún tienen en algunas partes control de territorio. Incluso en algún momento Venezuela, el chavismo, hizo campaña a favor de la FARC y el ELN pidiendo algo así como estatus de beligerancia, es decir, que se les reconociera que tenían control y que podían ser casi que un país independiente, cosas así. O sea, eso es un nivel de conflicto. El nuestro no es así, el nuestro para nada se parece a eso. Perú también tuvo episodios de justicia transicional después de la dictadura de Fujimori, una dictadura de una década. En Centroamérica hay ejemplos como Guatemala, El Salvador, que salieron de guerras civiles, que salieron de conflictos prolongados, pero bueno, entonces viene el asunto de a qué vamos a llamar justicia transicional. Pues bueno, resulta que la justicia transicional son los procesos que vienen después de violaciones masivas de derechos humanos y que necesitan métodos alternativos de justicia. Ya eso de entrada es un problema, porque uno puede pensar que un método sencillo es, hay un tribunal, hay un juez, se juzga a alguien, se encuentra culpable y listo. Y eso es un proceso de justicia normal. Entonces se suele pensar que justicia transicional es como el premio de consolación cuando no tienes justicia, es lo que te queda. Entonces es como una asamblea popular en la que tú dices, aquí pasaron cosas y reconocemos que pasaron cosas y entonces, bueno, cada quien para su casa, porque ya hubo un reconocimiento. Y en realidad no. Lo primero que se nos dice sobre justicia transicional es que son procesos complejos, largos, que son además procesos que no tienen una única manera, una única receta, sino que cada país tiene que ir construyendo el suyo y entonces viene mi mirada. Y ahí es donde entré en la discusión.
Si ese es el juego, si el juego es así de difícil, si el juego es complejo, ¿por qué dejárselo solo a los abogados, a los políticos, a los psicólogos, a los antropólogos y no meter también en la ecuación a los medios de comunicación? Y viene la duda, porque los medios de comunicación son los que van proyectando el futuro, son los que van mostrando lo que debería ser, lo que debería pasar, lo que deberíamos exigir. No puede ser que en un proceso de justicia, y estoy hablando en términos hipotéticos, a futuro, no puede ser que en un proceso de justicia los periodistas, las periodistas, estemos jugando banca, estemos jugando como, bueno, vamos a esperar a ver qué nos dice un defensor de derechos humanos, vamos a esperar a ver qué sale de ese tribunal, vamos a esperar a ver qué acuerdan las partes políticas. O sea, en un proceso transicional, de justicia transicional, tú no puedes estar jugando banca. Tú tienes que tener una agenda en la que propones, en la que exiges, en la que te mueves, en la que acompañas víctimas, en la que escuchas, porque es una manera también de impulsar que eso ocurra. Entonces, ese juego donde tú dices, los medios se callan y es mejor que nadie hable hasta que no ocurra el proceso, es terrible, censora, es una mirada muy censora y muy de control de medios de comunicación. En este contexto, además, moderno, digitalizado y demás, no puedes parar las conversaciones de la gente. Entonces, a lo que estoy tratando de empujar es que haya una mirada de los medios de comunicación como aquellos que acompañan el proceso, son parte de los actores sociales que generan, que impulsan el proceso y que además le muestran a la sociedad, generan relevancia pública y le van mostrando a la sociedad qué es lo que debería estar pasando. ¿Okay? Entonces sé que este intro es muy complejo, pero ya vamos a entrar en las láminas que nos lo dejan más claro. Y lo que quería decir era que en Venezuela hay al menos 2 grupos investigando justicia transicional y hay un tercero que se está formando y que este año ya cuaja. Y estos distintos grupos son como, vamos a decir, gente preocupada por el tema del mundo académico, del mundo de ONGs de derechos humanos, del mundo de justicia. Hasta ahora no hay nada comunicacional, nada periodístico. Y un día que la organización Paz Activa trajo a 2 expertas venezolanas en temas de paz, Cristal Palacios, que está en Irlanda del Norte, y Noemí Pérez, que está en Colombia en este momento, pero que hizo uno de los trabajos más importantes que se ha hecho por un venezolano en este tema. Bueno, luego les cuento de Noemí. Se trajeron a las 2, hicieron un evento hermosísimo sobre justicia transicional y yo levanté la mano y dije, epa, ¿y los medios qué? Y por hacer esa pregunta, lo que hizo Luis Cedeño de Paz Activa fue decir, bueno, la pregunta la respondes tú mismo y me dieron la tarea de levantar esta investigación documental sobre cuál es el rol de los medios, el rol de los periodistas en procesos de justicia transicional. ¿Cuál fue el método que usé? Y se los cuento. Lo primero fue que armé una biblioteca enorme de recursos, libros, guías, PDF, de cosas que hubiese sobre justicia transicional en español y sobre todo en inglés. Ahí, de verdad, lo mejor que nos pudo haber pasado fue la piratería, el acceso a libros gratis, abiertos, libres, porque esperar por libros en librerías venezolanas o bibliotecas venezolanas era imposible. Y yo además tenía prohibición de salida del país por un tribunal, así que tampoco podía salir a investigar en un centro académico afuera. Descargué decenas y decenas de libros y luego lo que hice fue que utilizando motores de búsqueda internos, en PDFs y documentos, empecé a buscar todo lo que tuviese que ver con medios de comunicación, periodismo, comunicación, o sea, iba combinando términos en inglés y en español para poder sacar toda esa nube de cosas que son las que nos interesan a nosotros. Y después de hacer eso fue que empecé a leer pues, los libros que eran los más importantes para nuestro trabajo o los capítulos dedicados a nuestro trabajo. Eso es lo que van a conseguir en este documento que les envié, que son como unas 40 páginas, pero tampoco crean que es excesivamente largo. De hecho, este es como el inicio, este es como el inicio de la línea de investigación, pero lo más importante para mí es que más allá del texto, hay un levantamiento de unos 30 libros actuales relevantes y que además todos están digitales. Entonces también están a la orden en caso de que alguien necesite profundizar en alguno, leer un poco más alguno, todo eso está disponible. Eso es una gran, gran fortuna, porque hace 20 años, cuando empecé con periodismo de paz, me dieron un libro que era que sí, no sé, periodismo y paz de la fundación no sé qué de Bilbao, que se imprimió en España y se trajeron 2 ejemplares a Venezuela, entonces había que prestárselo, o sea, una cosa que no tiene sentido. Y de pronto te decían, no, es que hay un tipo que se llama Galtung, que está en Suecia, entonces él hizo esto, está en Noruega y tal. Entonces tú decías, bueno, pero ¿cómo accedo a eso? Pues bueno, ahora no, con el mundo digital tienes muchos de esos libros a la mano y si
no sabes inglés, pues lo pasas por un traductor y la vida sigue. Porque además el lenguaje académico es muy fácil de traducir y puedes acceder a él sin problema. Vale, entonces salto a compartir pantallita para que veamos parte de la presentación que llevé al tema de justicia transicional en medios de comunicación. A ver, déjenme bajar un poco. Ok. Por cierto, disculpen, una de las cosas buenísimas que podemos hacer es que utilicen el chat de Zoom. Anoten lo que quieran, preguntas, comentarios, relatoría, lo que sea, déjenlo allí y yo puedo ir leyendo y lo puedo incorporar. Y si no, pues al final de la clase, pues dejo también unos minutos para eso. Pero es buenísimo si tienen observaciones antes porque nos permite acelerar el proceso. Ok, voy a abrir esta pestaña. Dejamos de oírte. Habla a ver. Francisco dice que desmuteen ustedes. Es algo que ocurre automático por compartir pantalla. Ay, tú no puedes desmutearte solo. No, pero ya El administrador me desmutea a mí. Ok. ya lo hicimos. No, pero todavía está. ¡Tatán! Ya. Ok, listo, ya. Es diseño del propio Zoom. Ok, sí se ve la pantalla, ¿no? Sí, sí se ve. Porfa. Perfecto, listo. Anoten este nombre, Michael Reed. Michael Reed además está activo, está haciendo entrevistas, está hablándole a medios y es uno de los que más ha escrito sobre justicia transicional de este lado del hemisferio y de hecho, después de que salieran varias investigaciones del año pasado, se lanzó una entrevista, creo que en Contrapunto o algo así, diciendo, mosca, que justicia transicional es todo y nada a la vez. Pero yo que parto de extraer esta premisa y es que este es un campo en el que se meten las ciencias políticas, se mete la psicología, se mete el derecho, se mete la resolución de conflictos y además como cada uno saca de ahí lo que quiere, entonces se convierte en un término muy ambiguo. Todos esperan algo de la justicia transicional, pero al final es complejo. Entonces, ¿qué digo yo? Bueno, los periodistas nos tenemos que meter ahí porque tenemos que construir centro, tenemos que construir una referencia común. ¿Vale? Siguiente paso es que una manera de engrosar esto, de darle sentido, es pensar que los procesos de justicia transicional necesitan 4 garantías, 4 pasos, 4 etapas. El problema de esto es que ustedes no pueden ponerla como que va una detrás de la otra. O sea, no es como una escalerita en el que estamos en el nivel 1 o en el nivel 2, en el nivel 3, sino que se trabajan muchas en simultáneo. Cada una es necesaria, cada una es importante para que el proceso de justicia sea integral, para que haya justicia real, ¿ok? Para que se repare lo que ha ocurrido. ¿Y cuáles son esas cuatro etapas? Pues bueno, la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición por parte del Estado. Esos son cada vez que ustedes les hablen de un proceso de justicia o que tiene que haber justicia o que se hace justicia, cada vez que escuchen ese término que parece complejo y que uno cree que, bueno, es un juez que condena a alguien, hay que pensar que no es solo eso. Hay que establecer verdad, es decir, saber qué pasó. Las víctimas necesitan, y podemos decir, necesitamos saber qué pasó. La opinión pública necesita saber qué pasó. La historia contemporánea necesita saber qué pasó. Y eso la mayoría de las veces está negado. ¿Okay? De hecho, hay casos en Venezuela de personas que fueron asesinadas en 2014 que el Estado venezolano está fingiendo ante la Corte Penal Internacional y ante la ONU que está haciendo los juicios, está fingiendo, dicen, bueno, sí, apresamos a 2 personas, bueno, sí, están siendo juzgadas, pero aún así, aún en los juicios, dicen que los asesinados eran guarimberos, terroristas, criminales, unos tipos que estaban conspirando contra la patria. Entonces, cuando no hay ni siquiera verdad en el qué y el cómo ocurrieron las cosas, es imposible, y sí lo tengo que decir, es imposible que las víctimas sientan que hay justicia.
¿Okay? De hecho, hay un caso en Venezuela que es emblemático de esto y es, más allá de las protestas que vivimos acá recientemente, es la masacre del Amparo. La masacre del Amparo fue en 1988 y al día de hoy, todavía hoy, se sigue negando que los dos sobrevivientes eran unos campesinos que estaban pescando. Todavía al día de hoy para el Estado venezolano eran unos grupos guerrilleros que se enfrentaron en el río Amparo y que los militares les dieron de baja en enfrentamiento. La verdad, todo Soy estaban yo. ejerciendo su derecho a la manifestación. No, se está dejando, yo estoy dejando de oír. ¿Sí? Nos queda, ajá, ahora sí, ya volviste, ya volviste. Hola. ¿Volví? Ok, Ok, disculpen. ya. ¿Dónde se cortó? En el amparo, que Ok, todavía no reconocen vale. que eran pescadores. Aunque no se, el hecho de que no se reconozca aún hoy hace que el aparato, que el proceso de justicia no esté completo. Aunque muchos de nosotros sepamos cuál es la verdad o sepamos vamos, que las cosas ocurrieron distintas como las cuenta el poder, es necesario que el poder, que el Estado, que quien hace, o sea, quien es el centro y el responsable, establezca la verdad. ¿Y cómo se establece esa verdad? Pues de las mejores maneras que hay son las comisiones de la verdad, las comisiones independientes, las misiones de determinación de hechos, como en el caso de Venezuela, que hay una activa de la ONU desde hace ya 4 años, estamos en el 4.º año. Esas son elementos claves, porque son personas técnicas que trabajan con documentación, que tienen método de investigación y que además la idea es que no tengan apego partidista. O sea, tú no vas a hacer una comisión de la verdad con, no sé, con gente del partido político gobernante o una comisión de la verdad directamente con gente interesada en llegar al poder. Necesita gente independiente. Luego tiene los procesos de justicia, que sí, que implican que haya tribunales independientes, jueces independientes, que haya fiscales que puedan presentar causas, que puedan investigar, que haya derecho a la defensa, que es otra cosa importante, el derecho a la defensa. Podemos saber todos que un perpetrador es un perpetrador, que alguien es culpable de algo, pero incluso esa persona tiene derecho a la defensa, tiene derecho a aportar pruebas, a rebatir, todo eso tiene que estar garantizado. La tercera etapa de este proceso es la reparación. Luego vamos a ver esto en láminas mucho más detallado, pero la reparación implica que las víctimas necesitan algún tipo de compensación, algún tipo de reconocimiento, algún tipo de acción que pueda, aunque es imposible devolverle la vida a alguien o devolverle años de libertad o devolverle cosas que le fueron arrebatadas, aunque eso sea imposible, el sistema de justicia tiene que ver de qué forma reparar. Entonces son reparaciones integrales, luego las vemos. Y la cuarta es mucho más importante, es una etapa impresionante, que es cómo generamos garantías de que lo que ocurrió no vuelva a pasar. ¿Okay? Aquí ya entro con una diferencia importante y que más adelante la vamos a ver, y es que hay un concepto que se llama memoria jurídica. Y la memoria jurídica es que haya un registro de las cosas que han ocurrido para que la sociedad, el país, la humanidad sepa qué cosas son buenas, qué cosas son malas, qué cosas no deberían repetirse. Un ejemplo de esto, ocurrió la etapa terrible del nazismo y luego vinieron los juicios de Nuremberg. Y los juicios de Nuremberg pueden tener cosas a favor o en contra, pero por lo menos los culpables del nazismo, los que quedaron, fueron llevados ante tribunales, en esos tribunales fueron condenados, se investigaron las causas, se escucharon víctimas y estas personas tuvieron una condena. ¿Y eso qué significa después? Bueno, que la sociedad sabe que eso que ocurrió ahí no debe repetirse. Eso que ocurrió ahí tiene que generar alertas tempranas cuando alguien más diga que va a ser un imperio global, cuando alguien más separe a minorías de los demás y diga, bueno, que los judíos y los gitanos hay que matarlos. O sea, cada vez que alguien haga esas cosas o tenga discursos favorables a esas cosas, la sociedad levanta alertas porque no puede volver a ocurrir. Bueno, justamente el hecho de que no haya algo similar con regímenes comunistas hace que al no haber memoria jurídica, entonces siempre aparezca gente diciendo, oye chico, ¿y por qué no probamos otra vez un control masivo de precios y control de producción? Oye, ¿por qué no ponemos a los médicos a ganar lo mismo que los obreros de los hospitales? O sea, como eso no ha sido llevado a un tribunal, ese tipo de cosas no ha sido enjuiciada, pues resulta que tienes gente tratando de repetirlo una y otra vez y diciendo, no, es que no funcionó porque no se aplicó bien. Lo que quiero decir con esto es que los crímenes del nazismo, los crímenes del fascismo, fueron llevados a tribunales y fueron juzgados,
los crímenes del comunismo, otro tipo de movimiento totalitario, no tienen todavía memoria jurídica y eso es un bache gigante para casos como el que vivimos nosotros. Otra garantía de no repetición, para poner un ejemplo muy concreto. Si se determina que la policía asesinó manifestantes disparándole perdigones a quemarropa, una manera de garantía de no repetición es que se encarcele a los policías que disparan a quemarropa y que en los manuales de formación policial esté establecido una distancia prudencial, que creo además que son 20 metros, que tiene que respetarse para el uso de perdigones en la dispersión de manifestaciones pacíficas. Pero es que además eso puede ir a más. Tú puedes decir, bueno, ya no se usan más perdigones. O puedes decir, cada vez que alguien use perdigones va a ser enjuiciado la persona y su cadena de mando. O sea, tú puedes como sociedad generar garantías de que eso no vuelve a pasar. ¿Okay? Entonces, esa es una materia importantísima porque para los medios de comunicación significa construir hitos, construir hechos que no pueden pasar de nuevo y reclamar por ellos. Dicho de otra forma, es como un monitoreo constante. ¿Okay? Las garantías de no repetición exigen monitoreo constante, que es un poco lo que hace la comunidad judía en cualquier país en el que está y que de hecho en Venezuela, ayer salió un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos, donde hay montones, son como 65 páginas, pero hay una que leí ayer, que es de la comunidad judía en Venezuela, que apenas quedan 10.000 personas, diciendo, epa, en medios de comunicación venezolanos hay expresiones a favor de Hitler y no ha habido ninguna acción penal sobre eso. El año pasado, una persona conocida en el entorno del chavismo dijo en un programa que Hitler no había acabado su trabajo y que a él le gustaría que lo terminara. Eso es una expresión gravísima, pero que además demuestra que no es solo esa persona, sino que hay un aparato de justicia, hay un Estado que lo ampara, que lo protege, que le permite impunidad. Entonces, cuando tú tienes garantía de no repetición es porque puedes alertar todo el tiempo que estas cosas pasan y los países deberían actuar en consecuencia. ¿Okay? Entonces, insisto con la idea que dije al principio, un proceso de justicia transicional exige estas 4 etapas, pero no podemos esperar a que sean secuenciales. Algunas van a ir ocurriendo de manera mezclada. ¿Okay? Pero es importante para el periodista saber en qué área se está moviendo, porque cada una necesita un relato. Ok. Bajo entonces, porque ¿cuáles son las funciones del periodismo? Bueno, uno puede decir que el periodismo le cuenta al mundo lo que ocurre en el mundo. ¿Okay? El periodismo además narra, genera sentido común, que eso a veces lo olvidamos. En Venezuela perdimos noción de sentido común porque ya no hay medios masivos que todos estemos escuchando. Entonces no hay una noticia que todos veamos, no hay un noticiero que todos veamos, no hay ese impacto masivo. ¿Qué cosas son masivas? Aquello que es viral en redes, aquello que es viral en grupos de WhatsApp. Y por eso es que ayer mucha gente se enteró de, bueno, los problemas de PDVSA, que ahora el chavismo descubre la corrupción y ese tipo de cosas. Pero generar sentido común es que tengamos nociones comunes de lo que ocurre. Eso mismo se ata con la siguiente cosa, que es que el periodismo construye referentes públicos, visibles y masivos. Y además es nuestra primera edición de la historia contemporánea. Es la construcción de la memoria de lo que ocurre en este momento. Y ahí los reto. Imagínense contar la historia de Venezuela de la última década solamente por los titulares de Últimas Noticias o del Universal. ¿Qué vas a obtener allí? Si tienes una década, del 2013 al 2023, pues resulta que vas a tener unos años de periodismo independiente y crítico y luego un cierre total, una compra de medios que hace que los titulares sean absolutamente manipulados o mentirosos o que faltan a la verdad. Imagínate quedarte con eso para entender lo que ocurrió en la última década en Venezuela. Se los pongo peor. La última década en Venezuela contada por Venezolana de Televisión o por Venevisión, que tiene un noticiero, pero es un noticiero tan neutro que es nulo, o sea, que no aporta, que no agrega valor. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos un bache importantísimo, eso lo vamos a trabajar más adelante cuando hable de memoria, ahí hay un bache gigante de cosas que pasaron en el país y que el periodismo no recogió o cubrió muy mal y que se puede trabajar de otras maneras. ¿Por qué lo meto acá? Porque cuando empiece un proceso de justicia transicional, necesitamos que más medios hagan más trabajo para que esta historia contemporánea se cuente desde otros ámbitos. ¿Okay? Eso significa que nadie puede tener
una sola voz, no puede haber una sola versión de las cosas que ocurren, o sea, se necesitan más y mejores medios. Ese es otro punto clave. No hay un estado ideal de las cosas. Cuando Venezuela entre en un proceso de transición, va a entrar ese proceso con medios de comunicación que vienen de ser golpeados, perseguidos, cerrados, con periodistas además que vienen de muchos años de cobrar muy malos salarios, que se dedican a 10 trabajos más para sobrevivir. O sea, la calidad del periodismo, hay que decirlo bien, aunque esta es una clase con periodistas, pero la calidad de líneas generales bajó. Entonces, esas capacidades en las que ya no hay un cuerpo dedicado a economía y todos los periodistas están especializados en economía, y un cuerpo dedicado a tribunales con un montón de periodistas especializados en tribunales, y una fuente política que entrevista a todo el mundo. Eso como se perdió, eso como se ha diluido, pues vamos a llegar a procesos de transición con esas capacidades mermadas. Entonces, nos toca ver cómo la fortalecemos, por dónde se financia, cómo se trabaja, y yo creo que espacios como este, cursos como este, redes que se tejen como este, ya es un inicio. Por eso en algunas partes digo que las transiciones empiezan antes. O sea, ya puedes empezar a proyectarte en ese espacio porque ya lo estás trabajando. ¿Okay? Solo una anotación extra. Cuando Medios para la Paz en Colombia empezó a trabajar, el proceso de transición empezó que sí 15 años después. O sea, y los periodistas ya tenían 15 años formados. Digo, para que tengan una idea de la previsión. Y por último, bueno, otra función del periodismo es que denuncia, interpela, muestra la diversidad de actores, genera nuevas sensibilidades, que también es otro asunto clave. Entro entonces en la descripción de los cuatro hitos de la justicia transicional para que veamos desde el periodismo qué se puede hacer. Creo que hay un par de micrófonos abiertos, cuidado con eso. Vuelvo acá a ver si los pillo. Sí, Jennifer, porfa. Orozco. Sí, Orozco. Ok. Chévere, gracias. Vale, mire. Con respecto a la verdad. Sí, ok, bueno, vuelvo entonces y veo los comentarios y vuelvo a mi lámina para que estemos acá. Ok. María Ángela Arellano, Dios mío, Hitler fue uno de los autores del genocidio más grande de la Segunda Guerra Mundial. Sí, y tener gente que, por ejemplo, negacionistas del Holocausto, como Luis Fuenmayor Toro, en Venezuela, y que fue rector del CNE hace poco, es terrible. O sea, un negacionista del Holocausto es alguien con quien hay que tener cuidado. Y alguien que habla a favor de Hitler, como lo hizo Trapielo hace poco, pues también hay que tener cuidado. O sea, son expresiones con las que hay que levantar alertas. Zulay. Luis, mañana se cumple otro aniversario de la confrontación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, FARC, en la victoria de Apure, donde 5 campesinos fueron ajusticiados y pasados con todo descaro como guerrilleros porque se comprobó que fueron disfrazados, y pese a esa comprobación, la versión oficial fue la que quedó, igual que la masacre del Amparo. Zulay. Además, este caso es peor porque ese caso fue un enfrentamiento en zona fronteriza, y después, y eso está fotografiado porque ellos mismos lo publicaron, mostraron algo así como, tranquilos que ahí van las FAES. Entonces pusieron unos funcionarios en Caracas montándose en un avión, luego los funcionarios llegando a Apure, y al día siguiente los funcionarios diciendo, controlamos el foco guerrillero. Y luego es que aparece esta familia asesinada y disfrazada, porque además tenía ropa limpia y sin ruedo. O sea, eso pasó frente a nosotros. Además, eso lo denunció Fundaredes, Javier Tarazona, y es una de las causas por las que Javier Tarazona está en el helicoide. Entonces, sí, eso que pasó en el Amparo pasa hoy. Entonces, por eso, una de las premisas que se mantiene en Venezuela es el aparato represivo sigue intacto. O sea, las maneras, los métodos siguen siendo los mismos. Entonces, el periodismo, ¿qué función tiene? Por lo menos decirlo. Ojo, no le estoy diciendo a nadie que se inmole, pero por lo menos decirlo. O sea, generar memoria al respecto de estas cosas, mostrar dónde están los baches, dónde están las inconsistencias. ¿Okay? Entonces, ese punto es clave. Carmen Riera nota que destruyeron los archivos digitales en todos los medios. Sí, eso lo tengo en la parte de memoria, porque es que hemos ido descubriendo, por ejemplo, que desaparecieron los archivos del Universal, esta sección que se llamaba Expediente y que era buenísimo, que salía cada domingo y que ahí escribió gente brillante como Joseph Polisuk, Roberto Denis, Oscar Medina, montones de firmas. Esos trabajos están perdidos. Los trabajos de investigación de Últimas Noticias, el Nacional, que sigue en manos privadas, que sigue siendo de sus propios dueños, ha perdido los archivos digitales porque, bueno, no han tenido capacidad para hacer las migraciones. Ellos dicen que tienen los archivos y está bien, pero no son accesibles a la gente. Tú puedes entrar al Tiempo Bogotá, al País de España, y vas a ver el archivo digital del medio de los años
2010, de los años 2000, de los años 90, incluso han transcrito cosas de los años 80 y 70 para que estén disponibles. Venezuela no tiene nada de eso. Entonces hay que tener cuidado porque en términos de memoria está bastante proceloso, por usar una palabra elegante. Vamos entonces con el compartir pantalla. En términos de verdad, pues bueno, la idea de la verdad es el derecho a tener un relato fiable, comprobado y honesto. ¿Okay? Por eso les decía que tiene que ser independiente. Esto además lo necesitan las víctimas, la ciudadanía, los tribunales y también los perpetradores, porque a veces los perpetradores niegan y negarán 1000 veces lo que pasó y dirán, no, es que yo estaba combatiendo no sé, a conspiradores y no que, bueno, estaba matando a sus propios vecinos. Entonces, hace falta la verdad. Ojo, la verdad no es un consenso, no es que tenemos que llegar a un acuerdo para saber qué es la verdad, no, porque si no, hay una parte que nunca va a ceder. La verdad se tiene que levantar a través de la documentación, a través además de los testimonios de las víctimas, a través de las delaciones de las personas que eran miembros del aparato represivo y que salieron. Eso ha pasado. Cuando la Fact-Finding Mission, la misión de determinación de los hechos, dice que en Venezuela las órdenes de tortura venían de los altos mandos, no es porque una víctima lo dijo, es porque alguien del aparato de tortura se escapó del país, está afuera, está siendo perseguido y ha mostrado pruebas que incluyen grabaciones, llamadas y cosas que demuestran que las órdenes venían de arriba. ¿Okay? Entonces, con eso es que tú construyes un relato de verdad, no haciendo acuerdos políticos. Por eso es que hay que tener mucho cuidado porque a veces, por ánimo de buscar paz, y esto lo va a meter mañana cuando hablemos más de paz, por ánimo de construir paz, se cree que la paz es, bueno, que llegamos a un acuerdo y que las partes políticas acuerden cosas. Y no, porque a veces los políticos acuerdan cosas por llegar al poder que no necesariamente son la verdad ni implican justicia. De hecho, hay políticos dispuestos a que haya absoluta impunidad con tal de que les permitan participar en una elección, o que les permitan aspirar al poder, o que les permitan tener una alcaldía o una gobernación. Renuncian por completo a nociones de justicia, de verdad y demás. Entonces, cuidado con eso, porque no es un acuerdo político. La verdad es técnica, se construye sobre la base de trabajo técnico. ¿Okay? La verdad está libre de propagandas y de mentiras. Esa es otra premisa. Requiere que haya expertos y por eso hay métodos, hay comisiones de trabajo. Y esto tiene una cosa muy interesante y es que la verdad es importante en los procesos de justicia porque ya desde la verdad empieza a haber un saneamiento del sistema, un saneamiento de la percepción pública sobre lo que ocurrió, sobre el poder, y es sanadora también para las víctimas, sobre todo porque hay mucha gente dañada que no ha sido reconocida y hay unos daños ocultos que la gente no ve. ¿Okay? Eso pasa muchísimo, que de pronto te encuentras a alguien que fue preso político y le dices como, oye, pero ya te liberaron. Y lo que no sabes es que esa persona, bueno, le liberaron, pero no tiene el pasaporte, como le pasa a Braulio Jatar, que es un periodista que estuvo preso, luego lo mandan para su casa, luego lo liberan, pero está preso en Margarita, o sea, no le dieron pasaporte. Entonces, claro, hay unos daños no reconocidos que como no se establece verdad y no es pública y la atención sobre los casos se va quedando, entonces no sabes el drama que ha vivido esa gente. ¿Okay? Ese punto es importante también. La verdad tiene algo chévere y es que revela los mecanismos de poder, que también se nos oculta muchas veces. O sea, no se nos dice quién dio la orden, de dónde viene, qué cuerpo se organizó. Hoy la Fact-Finding Mission hizo algo importantísimo, que fue decir en la ONU, en plena Ginebra, señores, sí, efectivamente las FAES fueron oficialmente disueltas, pero ahora se llaman DAET y están asociadas a la policía tal. Y ya tenemos además muestras, tenemos pruebas de que han asesinado gente en distintas acciones de seguridad. Además se llama la Operación Trueno, la Operación Relámpago. Entonces, es muy, muy importante porque oficialmente el Estado venezolano le ha dicho a la ONU, al alto comisionado, que las FAES ya fueron disueltas por petición de Bachelet, pero la fact-finding, que trabaja de manera independiente, ha dicho no las disolvieron, sino que les cambiaron el nombre, las enviaron para otro cuerpo y siguen actuando igualito. ¿Ven la diferencia? Se revela mecanismos de poder. Y la otra es que se establece quiénes son los actores involucrados, los grados de responsabilidad, y eso es lo que permite que haya luego la base para un proceso de justicia. O sea, la verdad no es que se establece completamente en el tribunal, no, es que puede irse trabajando previamente y esa es la base, ese es el piso para luego abrir un proceso de justicia, de judicialización de alguna causa.
En materia de verdad, de justicia, que es la siguiente etapa, la vamos a ver así. Este punto es clave porque lo vamos a conectar mañana con la Corte Penal Internacional. La justicia exige tribunales independientes y creíbles. ¿Okay? Eso significa que haya institucionalidad. Esto es, vamos a decir, clave porque desde el año antepasado, desde el 2021, hubo una movida por decirle a la ONU, estoy hablando de casos presentes, Venezuela, el Estado venezolano le dijo a la ONU, oye, vamos a hacer unos cambios en el aparato de justicia, vamos a cambiar el TSJ. ¿Okay? Luego hubo grupos de la sociedad civil que intentaron meterse, que intentaron postular magistrados, intentaron meter nombres allí, y entonces lo que le decían a la ONU era, bueno, vamos a reconocer que el Estado venezolano se abrió, está dando primeros pasos, así como permitieron un rector crítico en el CNE, es probable que metan algún magistrado en el TCJ, y entonces eso fue visto como, vamos a decir, un paréntesis en el que todo el mundo esperaba, todo el mundo no, esos actores diplomáticos esperaban que hubiese un cambio en el sistema de justicia de Venezuela. Pasaron los meses y el resultado fue aún peor. Hoy Venezuela tiene un Tribunal Supremo de Justicia peor que el que tenía hace 2 años. ¿Y por qué es peor? Pues bueno, porque muchos de esos magistrados están ahí ya de forma ilegal, ya pasaron, o sea, pasaron su periodo constitucional, están ahí de forma, vamos a decir, atenta ya contra la Constitución, no tienen los méritos, otros entraron por conexiones políticas, otros no tienen los méritos para estar allí, es decir, tienes un TCJ terrible. Y este punto es clave porque de eso se desprende todo el aparato de justicia de ahí hacia abajo. Hasta ahora no ha podido mostrar independencia, autonomía, sus cambios no son creíbles y eso es justamente lo que está esperando la Corte Penal Internacional para saber si abre o no abre juicio en Venezuela. Les voy a dar un indicador muy sencillo. En Colombia se hizo una reforma judicial de unos 17 años, más o menos. Esa reforma logró, por ejemplo, que Colombia tuviese un sistema judicial que le impidió a Uribe la reelección. O sea, así de independiente es el aparato de justicia. Uribe, teniendo el poder, siendo poder, quería reelegirse por tercera vez y el tribunal le dijo, no, usted no puede. Segundo dato, Colombia en este momento tiene al 99.5% de sus jueces como jueces de carrera. Es decir, jueces que presentaron un concurso de oposición, que fueron electos por sus méritos y que tienen su cargo de carrera. Es decir, no son de libre remoción, no son fichas políticas que quitas y pones. ¿Y por qué el 99.5? Bueno, porque siempre hay una cuota de uno que se murió y entonces hay un juez accidental hasta que escojan al que es. ¿Okay? Siempre hay un juez temporal. ¿Okay? Entonces, Colombia tiene un aparato de justicia sano, distinto al venezolano. En Venezuela, el 100% de los jueces son jueces de libre cargo, o sea, de libre remoción. Son jueces temporales, eso los hace absolutamente vulnerables, no toman decisiones de forma autónoma, reciben órdenes políticas, reciben presión de los tribunales o del partido de gobierno, y eso además es importante. Eso es importante porque nos dice que no hay manera de que hoy haya justicia real y creíble en Venezuela. Entonces, les pregunto, ¿hay medios de comunicación especializados en poder judicial? No. O sea, el periodista que más sabía de esto, que si Juan Francisco Alonso, está en el exterior. Tenemos a Edgar López, que es otro duro de la materia, está en Efecto Cocuyo y en otros medios haciendo otras cosas. Pero pensar que hay un medio todos los días cubriendo, haciendo esto, no. Lo mejor que tenemos es Acceso a la Justicia, una ONG que se dedica justamente al aparato judicial, y bueno, están tratando de armar un área de comunicación, pero es una ONG, no es un medio. Entonces, tenemos todavía mucho que hacer porque la justicia es más que agarrar a alguien, presentarse en un juez y que el juez determine. Es que hasta el juez hay que interpelarlo, hay que saber quién es, de dónde salió, qué hizo, porque si no van a tener casos como el de Maximino, que hoy está preso por corrupción, pero hace unos meses estaba encerrando a defensores de derechos humanos como Gabriel Blanco, diciendo que es un terrorista. Entonces, no tiene validez. Este aparato de justicia tiene que respetar el Estado de Derecho, respetar el debido proceso, trabajar contra la impunidad, además tiene que trabajar de manera restaurativa, luego vamos a ver qué es eso. El punto de la justicia es el punto central y es el más complejo de lógicas transicionales. Y esto es importante. Justicia transicional a veces se ata a las transiciones políticas y no necesariamente es así.
tú puedes tener transiciones políticas y los procesos de justicia vienen mucho después. De hecho, tú puedes tener transiciones en las que se negocia algún tipo de impunidad, y eso es muy problema de los políticos, pero no le puedes quitar a las víctimas el derecho de exigir justicia. Entonces, el proceso de justicia viene después. Entonces, por eso digo que este es un punto complejo en las lógicas transicionales, porque tú, aunque la víctima y los medios y las ONGs pueden pedir justicia desde el día cero, en ocasiones por las velocidades de la política, las velocidades de los cambios institucionales, no es posible. ¿Okay? No puedes acceder a ella rápidamente, no hay un tribunal que te atienda porque el aparato sigue dañado, sigue sin mostrar independencia. ¿Okay? El aparato de justicia, o en este caso el punto exacto de justicia, es que establece responsabilidades y decide el destino de los involucrados. Es decir, no puede ser una cosa de discrecionalidad política, no puede ser un favor y que, bueno, te mando para tal isla con este maletín de plata. No, no es eso. Es que haya justicia real. Un caso sobre esto que podríamos ver es la película Argentina 1985. La película Argentina 1985 relata más o menos los hechos del fiscal Estracera y Luis Felipe Campos, Ocampo. Estracera y Ocampo hacen este equipo para denunciar ante tribunales, llevar a juicio a los militares de la dictadura argentina, ese periodo terrible entre los 70 y los 80. ¿Qué pasa con esto? Que es el sistema de justicia el que iba a determinar qué pasa. Hacerlo. Voy a activar otra vez esto. Ok, listo. Entonces, Argentina 1985 te muestra que es posible cuando internamente hay condiciones y hay tribunales para hacerlo. El caso venezolano todavía lo tenemos. Hay otros procesos que llaman justicia universal. Hay procesos que se llaman justicia universal. Y justicia universal es, por ejemplo, cuando abrieron juicio a Pinochet en España. Resulta que Pinochet, dentro de los desaparecidos y muertos que tuvo en su, encarcelados, desaparecidos y asesinados que hubo en su régimen, ¿los venezolanos pueden hacerlo? La respuesta es sí. Sí, y de hecho se están trabajando varias causas para este año. Y de hecho, la visita de Nicolás Maduro a Argentina se suspende, esta reciente que tuvo, justamente porque un grupo de víctimas fueron a un tribunal y lo denunciaron en Argentina. Tenemos un sabotaje con la grabación de la clase. Sí, no sé qué pasa, entonces, le estoy preguntando a Francisco que quién está jugando. Vale. Paso a la siguiente, porque me puedo quedar en cada tema una hora, porque además me encanta, ya verán. Ok, ¿qué pasa con reparación? Fíjense qué pasa. Y esto, antes de entrar al tema, voy a dejar de compartir pantalla. Miren, esto lo cuento como periodista y lo cuento también como víctima de violaciones de derechos humanos. No saben lo horrible que es que un periodista te ponga el micrófono en la boca y diga, ¿y a usted qué le pasó? Porque para eso hay que prepararse. Es decir, una víctima, cuando abre ciclos de hablar de lo que le ocurrió, básicamente se revictimiza y se revictimiza porque revive cosas. Quizás lo vieron cuando trabajaron con violencia de género, periodismo basado en género. O sea, no puedes poner a la víctima contra la pared así a decir qué le pasó sin tener un trabajo previo, sin pedir permiso, sin preguntar, sin controlar algunas variables, porque si no, las víctimas, ¿quiénes son? Unos náufragos que están esperando una tabla para agarrarse de ella y flotar. Entonces, el lugar donde puedas echar el cuento lo vas a echar.
y donde, ¿por qué? Porque tienes aspiración de justicia. Entonces, esa es una primera mala práctica que hay que tenerle cierto cuidado, hay que tener cierto respeto, pero hay una segunda que es peor y por eso la saco, que la he visto y la he vivido, que es cuando le meten el micrófono en la boca y dicen, y usted perdona a sus captores, y usted perdona a quien se lo llevó preso, y usted, ¿sabe? Es como forzar a la víctima al perdón. Eso es de las cosas más feas que puede pasar, porque lo que haces es cargar de responsabilidad a la víctima, como si todo el proceso de justicia dependiera de que ella tiene que pasar la página. Es ella la que tiene que perdonar. Eso no se puede hacer. Y no se puede hacer porque no ha habido un proceso de justicia. El perdón es una decisión personalísima y que va a requerir un proceso interno. Es decir, la gente puede perdonar pasados 50 años o puede ser como estos presos, y no digo nombre, como estos presos que son evangélicos y lo primero que dicen es yo te perdono, hermano, yo te perdono, hermano. Bueno, está bien, es su credo, es su creencia, bueno, en su esquema de valores, él perdona desde el primer segundo. El periodista no puede entrar a intervenir en eso, o sea, no puede entrar a forzar ese proceso. Entonces, la reparación está justamente para darle respuesta a la justicia. ¿Qué significa esto? Que el aparato de justicia va a encontrar a alguien culpable, y recordemos que hablamos de justicia transicional, que son violaciones masivas, violaciones grandes, complejas, donde de pronto una persona puede ser juzgada de algunas cosas, pero no de todas, porque es muy difícil, porque las que se pueden demostrar son poquitas y no tal. O puede ser que alguien vaya preso por una causa, pero no por la de mi hijo, entonces lo están encarcelando por otra, pero no la de mi familia, o sea, esa complejidad va a estar allí. Entonces, la reparación es la otra cara. La reparación es que después de que esta persona fue condenada, fue encontrada culpable, el Estado tiene la obligación de reparar. ¿Ok? Entonces, vuelvo a compartir pantalla para que lo veamos en detalle. Luis Carlos, estás silenciado, no te escuchamos. Sí, otra vez pasó lo mismo. Francisco, porfa. Ya estoy desmuteado, listo. Ajá, ahora sí. Ok, disculpen. Que la reparación es una obligación de los estados y, no, a ver, aunque haya maneras de reparar socialmente, no es la definitiva. Y lo explico mejor. En esta clase hay mujeres periodistas. Si alguna de ustedes es robada durante su trabajo, está en una cobertura y les quitan los equipos, pues bueno, hay fondos de ayuda de emergencia, por ejemplo, Frontline Defenders, Reporteros Sin Fronteras, hay fondos de ayuda que les puede permitir recuperar un equipo, volver a comprarlo. Okay, eso es una suerte de ayuda de emergencia, de recuperar una computadora. Pero eso no es una reparación. La reparación es que si usted fue robado, fue dañado, fue asaltado, fue víctima de algún tipo de violación de derechos humanos, pueda ir a un proceso de justicia, se encuentra culpable y luego viene la reparación. Entonces, esa reparación tiene manifestaciones múltiples y por eso la reparación se divide en 4. Si están tomando nota, este punto es clave. Porque se parte del reconocimiento de que tú no puedes reparar por completo los daños, ¿okay? Pero sí puedes hacer otras acciones. Entonces, primera línea de reparación, la restitución de derechos y condiciones que tenían las víctimas antes de la violación que sufrieron. Es decir, este es un tipo de reparación, la restitución, que busca que la gente retome y reconstruya proyectos de vida. Es muy difícil, ¿ok? Sobre todo en los casos donde, por ejemplo, la persona murió o la persona quedó con un daño de salud muy grave, quedó mutilada, quedó con problemas psicológicos graves. Es muy difícil, pero la idea de la restitución es que aquellos casos donde se pueda la gente vuelva. Un ejemplo, hay alguien que fue encarcelado por sus ideas y era profesor universitario. Una manera de reparar restituyendo es que vuelva a tener su cátedra, que vuelva a tener su cargo. ¿Okay? Ese ejemplo quizás en Venezuela no es tan notable porque, bueno, que te pongan a ganar $2 al mes, más que una restitución, es una condena, pero creo que se entiende.
si una persona era política y tenía un cargo y fue violado, violaron sus derechos y perdió ese cargo, o perdió la reputación, o perdió lo que sea, y luego se demuestra que es inocente y que fue víctima, pues bueno, tiene derecho a que se le restituyan esas cosas. ¿Okay? También implica temas monetarios, ¿okay? Para que su proyecto de vida se mantenga. Entonces, en los casos donde se pueda, se restituye. Luego tienes la indemnización, que esto sí es plata, compensación económica a la que tienen derecho las víctimas. Y moja con esto porque es necesario, es decir, es necesario. La plata resuelve mucho más de lo que la gente cree, y sí, pues hay un tema simbólico importante, y la verdad es importante, y la gente necesita que se demuestre su inocencia, todo eso es clave, pero la plata puede cambiar muchas cosas. Tenemos casos en Venezuela de plata, les doy dos. Por ejemplo, gente que le ha ganado al Estado venezolano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte decide que el Estado venezolano debe indemnizar y el Estado venezolano no ha hecho nada. Okay, esos son unos casos que están ahí pendientes. Por ejemplo, Tulio Álvarez le ganó al Estado venezolano. Tienes casos como... O sea, hay varios que han ganado y necesitan indemnización y ya están pendientes. Y hay otros que ya pasó el año pasado y todavía no es público en Venezuela, no generó un boom, y es que, por ejemplo, familiares de víctimas que están en Estados Unidos demandan al Estado venezolano, ganan o tienen algún tipo de victoria en tribunales y los indemnizan con plata que está congelada del gobierno venezolano en Estados Unidos. Un caso de eso es la familia Albán. La familia Albán ha recibido una indemnización monetaria por la pérdida del concejal Fernando Albán, y bueno, lo hicieron en Estados Unidos, lo movieron a Estados Unidos y recibieron su indemnización allá. Y las víctimas tienen derecho a eso, que tienen capacidad de hacer eso. ¿Estamos en condiciones en Venezuela de indemnizar a todas las víctimas? Por supuesto que no, pero bueno, nadie puede quitar el derecho a las víctimas a acceder a eso. Y con eso también hay que saber cómo hacer la cobertura, para que no quede como la condena de... Aquí se suele ver mal a la gente con plata, salvo que sea muy enchufado, entonces se les ve bien, ¿no? Y son los amigos de todos. La tercera manera de reparar es la rehabilitación, que es restablecer condiciones físicas y psicológicas. Este punto es clave. Y además este es un punto que puede empezar desde antes, porque hay gente que ha sido dañada y ese daño amerita atenciones costosas para cosas físicas y para cosas psicológicas, y entonces ahí los estados deberían o indemnizar económicamente o dar la cobertura para que las personas tengan acceso a ese tipo de reparación. Hay personas que han sido dañadas, han sido afectadas físicamente en torturas, hay gente además que ha perdido muchas cosas, entonces psicológicamente quedan vulnerables. Eso genera unas cargas familiares, unos pesos que son importantes y que hay que trabajar. Entonces, esa área de rehabilitación, téngala ahí en cuenta también. Y la cuarta, la última, es la que llaman satisfacción. Satisfacción es, y yo pongo ahí dolor entre comillas, porque atiende el dolor social, el dolor, el trauma colectivo. Esto es las medidas que reconocen dignidad, difunden verdad, construyen memoria histórica. Y eso, por ejemplo, ¿en qué se puede convertir? Pues bueno, un panteón para las víctimas de la represión, un museo que recuerde la memoria de estas personas que fueron dañadas. Es la exhumación del cadáver perdido de mi tío que le pasó tal cosa y que nunca hemos dado con el paradero de sus restos. Bueno, esas son medidas que son simbólicas, pero que generan satisfacción, que generan una reparación importantísima en las familias. Aquellos que no han tenido un cadáver que llorar, pudiesen tenerlo. Y los que no lo tienen, que por lo menos tengan verdad histórica y que el Estado diga públicamente, sí, nosotros desaparecimos ese cadáver y entonces el culpable es fulano y está preso en tal sitio. Pues bueno, que públicamente se diga, que públicamente se acepte, son medidas de reparación y satisfacción. Entonces, esto se diversifica. Puedes tener el día de conmemoración de los caídos. Puedes cambiarle el nombre a una calle, que este punto también es clave porque, por ejemplo, en Chacao se le ha puesto y se le ha quitado nombres a calles. De pronto se llamaban de una manera para recordar a una persona caída en protesta y el nuevo alcalde revierte eso o impide que se haga un graffiti para recordar a Neomar Lander. Entonces ven que lo simbólico tiene un peso.
¿okay? El monumento a Basil da Costa, que está en el centro de la ciudad, es un monumento que hizo la gente, pues bueno, el Estado se ha encargado de borrarlo, de que no haya memoria. En una medida de reparación y satisfacción tendría que haber un recordatorio de lo que ocurrió allí, cómo fue y demás. Vale, entonces, uso ejemplos concretos porque es que lo estamos viviendo todos los días. Justicia transicional no es una cosa abstracta. Y voy cerrando para llevarles al otro punto, que es el de garantías de no repetición. Ya le puse unos ejemplos como el de los perdigones y ese tipo de cosas, pero es básicamente que la idea es que en medidas de justicia las cosas no vuelvan a ocurrir. En términos de medios de comunicación, es tener relatos para que estas cosas queden con cierta sensibilidad en la sociedad y que la gente pueda determinar cuando hay alertas tempranas, esto que llaman red flags, ¿no? En el mundo de los noviazgos tóxicos, lo que llaman red flags, o sea, si alguien hace algo que está direccionado a violar nuevamente derechos humanos de algo que ya juzgamos antes, la idea es que no pase, la idea es que la gente eche para atrás. Las garantías de no repetición implican transformar leyes, transformar instituciones, transformar programas de formación de funcionarios públicos. Lo mejor que se puede hacer con esto es sumarse a los estándares internacionales. Y explico esto mejor porque es un tema que hay que dedicarle más tiempo. Primero creemos que nuestro conflicto es único, no le pasa a nadie, esta cosa es rara y tal. Y creemos además que las soluciones tienen que ser nuestras, nuestrísimas, tienen que ser venezolanísimas y no. Una de las cosas más importantes que se puede hacer es entender los estándares internacionales de derechos humanos y de garantías, porque es la manera de estar a la par de lo más avanzado, es la manera de acelerar las cosas cuando quieres hacerlas bien y es la manera además de ahorrarte muchos años de trabajo. Y voy a poner un ejemplo de mi área, telecomunicaciones. Venezuela está rezagada en Internet, está rezagada en telecomunicaciones. Cuando te pongas al día, el día que tengas que pagar para instalar nuevas antenas, no vas a pagar antenas 3G. No es que te vas a comprar tecnología hace 20 años para montarla, es que de una vez compras tecnología de quinta generación. Vas y te compras tus nuevas antenas y eso es lo que instalas. O sea, te adecuas a los nuevos estándares. ¿Okay? No es que te compras una computadora y dices, oye, yo nunca tuve computadora, ahora voy a tener esta con Windows 98. No, te compras la más reciente. Entonces, cuando vas a hacer este tipo de cosas de cambios institucionales, en vez de decir, déjeme inventar algo nuevo, te vas a ver los estándares internacionales y tomas lo que de ahí se parezca más a lo que puedes hacer. Igual el monitoreo, igual los sistemas de alerta temprana. Esta es la explicación de por qué necesitamos a la ONU. Aunque algunas personas digan que no hace nada, que no funciona, que es muy lenta, la ONU te da estándares internacionales, te da monitoreo y te da sistemas de alertas tempranas para decir, esto no debería estar ocurriendo. ¿Okay? Entonces, hay una cosa en innovación que se llama leapfrogging. Leapfrogging, que es como un salto de rana. Leapfrogging, que es que cuando estás muy, muy, muy rezagado, para ponerte al día no tienes que caminar todo, no tienes que recorrer todo, sino que haces un salto. Entonces, ese leapfrogging se puede traer al mundo de los derechos humanos, de la libertad de expresión, de las cosas tan pendientes en Venezuela y decir, mira, nos ponemos a la par, o sea, nos ponemos a la par muy rápido. Sigo. Las garantías de no repetición es exigirle al Estado constantemente rendición de cuentas y cooperación. Ya está más que demostrado que buena parte de los crímenes en Venezuela se deben a la corrupción y se deben además a la opacidad, a la impunidad, a que no pasa nada. ¿Okay? Entonces, en la medida que tengas un Estado que coopere más con organismos internacionales y que rinda cuentas a la población, hay más transparencia y si hay más transparencia, se cometen menos violaciones de derechos humanos o por lo menos están más contenidas porque el costo es mayor. ¿Okay? Se corrigen las injusticias y además se corrige algo que es la instrumentalización de las instituciones. Uno de los problemas que tenemos actualmente, y lo vamos a ver más adelante, es que hay una desconfianza sobre las instituciones porque han sido politizadas por completo. Entonces, claro, en una nueva, o sea, una transición, ¿cómo le dices a la gente? Mire, vamos todos a denunciar a la fiscalía porque es lo correcto. Lo puedes decir, pero hay un temor, hay un miedo de la gente a volver a esas instituciones porque, bueno, fueron enemigas o fueron problemáticas en algún momento. Esto no nos pasa solamente a nosotros. Pongo un ejemplo siempre en este punto. Si ustedes van a Alemania y van sobre todo a la zona de Alemania hacia el este, se van a dar cuenta que muchísima gente paga con efectivo. Mucha gente paga con efectivo. La gente usa poco o menos tarjetas de débito, crédito y olvídense de pago móvil, olvídense de Cele, ¿sabes? La gente paga en efectivo. ¿Y por qué paga en efectivo? Porque culturalmente hay una desconfianza histórica sobre el Estado, en dos sentidos.
la hiperinflación de hace 100 años y la segunda es el control de la Alemania comunista. La gente siente que el Estado ve sus movimientos y entonces tiene una percepción de que si gastas en un local y pagas con la tarjeta, bueno, eso va al banco y si el banco está con el gobierno, entonces van a saber cuándo y dónde gastaste. Entonces, en la cotidianidad, mucha gente usa efectivo. Entonces, no nos pasa solo a nosotros. Ese asunto de las desconfianzas institucionales están en todas partes y toca lidiar con ellas. Una manera de hacer garantía de no repetición es mostrarle a la sociedad cómo ha cambiado una institución para que empiece a confiar en ella. Y la otra es que la garantía de no repetición es mantener los hitos vivos y tener memoria. En este asunto, la comunidad judía lo hace perfectamente con sus fechas del Holocausto y demás y con toda la producción cinematográfica y de series alrededor de la Segunda Guerra Mundial. O sea, él nunca más tiene que estar allí. Por cierto, saco a colación esa foto de la caída de Pérez Jiménez, que es un chamo con un cartel que dice dictadura nunca más. Y tú lo ves y dices, oye, en algo falló la generación siguiente, ¿no? O sea, esa generación quizás creó el hito del nunca más, pero la generación siguiente fue como, bueno, quizás un sistema más autoritario nos sirva. Y bueno, ya ven las consecuencias. Quiero adelantar esta presentación, que igual no es para echárselas todas hoy completas, pero yo luego les hago llegar esto y tienen el documento, pero lo que quería era contarles unas cosas. Hay unos retos de cobertura, hay unas cosas que podemos ver con más detalle mañana, pero lo que quería era que veamos esto. Y es que cuando uno dice justicia transicional en Venezuela por violaciones masivas de derechos humanos, la pregunta es ¿cuáles? Entonces yo tengo esta sección que se llama heridas pendientes. Y las heridas pendientes es entender que en Venezuela hay por lo menos 4 focos conflictivos, 4 focos de amplias injusticias. ¿Okay? La primera es violaciones de derechos humanos que pueden constituir crímenes de lesa humanidad. La segunda son los crímenes del modelo socialista. La tercera es lo que Transparencia Venezuela llama gran corrupción y la cuarta es populismo. Es decir, hablar de los crímenes en Venezuela no es decir mataron unos manifestantes en una calle y hay que reparar eso. No es solo eso. Es mucho más complejo. Por esto era que les decía que no nos parecemos a Colombia. Colombia tuvo una guerra, un enfrentamiento. En Venezuela nunca hubo un enfrentamiento armado. ¿Okay? Por eso cuando dice, por ejemplo, cuando Tarek William Saab dice evitamos una guerra civil, es terrible, es una manipulación de la historia. Y cuando Enrique Capriles dice evitamos una guerra civil, usando las mismas palabras de Tarek, es terrible, es una manipulación de la historia, porque básicamente está diciendo que quienes iban a manifestar por él o a favor de él también estaban armados y estaban dispuestos a echarse plomo. Y eso no, una guerra civil son 2 bandos armados. Lo que pudo haber ocurrido quizás es una masacre, o sea, un grupo armado contra un grupo desarmado, pero plantearlo de Venezuela como guerra civil es un error. Es un error, es una manipulación, además es inaceptable. ¿Okay? Entonces, 4 focos. Violaciones de derechos humanos que pueden constituir crímenes de lesa humanidad significa lo siguiente. Venezuela y otros países tienes violaciones de derechos humanos. ¿Okay? La policía detiene gente de forma irregular, tienes personas a las que no se dice a dónde te la llevaste detenida, entonces están temporalmente desaparecidas. Hay alguna práctica, por ejemplo, un exceso policial y entonces hay algo que puede ser considerado tortura y hay gente que luego es asesinada, ¿no? Ejecuciones extrajudiciales. En el caso venezolano, lo que se ha demostrado, lo que se está trabajando para que tenga más relevancia, es que esas violaciones tienen un patrón. Y eso significa que no es que la policía detiene arbitrariamente a todo el mundo. No, no es que en Venezuela le pegan coquitos a todo el mundo. No, es que esto fue armado, diseñado contra un sector de la población. Es decir, son crímenes sistemáticamente hechos, cultura represiva, convertido en sistema para atacar a un sector de la población. Y en este caso fue la oposición política o la disidencia política o gente percibida como crítica al Estado. Así lo ha revelado la misión de determinación de los hechos. Entonces, ya es distinto. Lo que significa esto es que ha habido, de manera estructurada, detenciones arbitrarias, es decir, sin orden judicial, desapariciones, temporales o no, pero sobre todo las temporales, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, y en otros casos, ejecuciones extrajudiciales por pertenencia política.
Es una manera de reprimir a la población, es una manera de generar temor, de generar miedo, que la gente deje de lado la actividad política, que deje de aspirar al poder, que deje de pensar en un cambio, que deje de protestar. Y de hecho en la presentación de hoy dijeron, sí, en Venezuela bajó la protesta, bajó la pugnacidad, pero no porque el país haya mejorado, bajó porque han reprimido tanto a la población que ya no hay protesta política. Y de hecho un dato importantísimo es que aunque haya bajado, el aparato represivo está exactamente igual, está intacto. O sea, el helicoide está donde está, el DGCIM boleíta está donde está, las FAES están convertidas en otro cuerpo, los cuerpos represivos son igualitos, en el momento que necesiten activarlo, se activarán. Entonces, esta es una herida pendiente muy grave y quiero comentarles otra cosa. Mañana vamos a ver con más detalle CPI, pero aquí hay un punto clave y es que parte del proceso se abre por la intervención de la OEA. La OEA logra algo que es inédito, que es que varios países se pongan de acuerdo, investiguen casos dentro de Venezuela y en sus propios países. Por ejemplo, Argentina entrevistó a personas venezolanas que estaban en Argentina que habían sido víctimas en Venezuela. Y Chile y Colombia y distintos países armaron estas causas, documentaron estos casos y ellos desde la OEA enviaron eso a la CPI. Eso es inédito. No había pasado nunca en la CPI que ellos abrieran un procedimiento, una investigación basado en la denuncia de otros países. Eso es una cosa increíble. Ahora, ¿saben quién hizo eso? Tienen los comentarios abiertos. La persona que hizo eso fue Luis Moreno Ocampo. Luis Moreno Ocampo es el niñito que aparece al lado de Ricardo Darín en la película Argentina 1985. O sea, ese fiscal joven que trabajó con Estracera, Luis Moreno Ocampo en la vida real, en el año 2001-2 se convierte en el primer fiscal de la Corte Penal Internacional. El primer fiscal de la CPI es argentino y ese señor ya desde el retiro, ya desde su nuevo trabajo, ya es experto en todo, fue el que armó esa estrategia de venezolanos, casos venezolanos ante la OEA, acompañados por distintos países para denunciar ante la CPI. Eso es una genialidad de juego y por eso es que el proceso venezolano ha ido más rápido de lo que la gente espera. ¿Okay? Ese es el primero. El segundo hito, ahorita veo los comentarios, es que Venezuela viene de crímenes del modelo socialista. Y eso es un punto que otros países de la región no tienen. O sea, el proceso de Fujimori fue una dictadura más de derecha, los procesos de Centroamérica fueron guerras civiles, el proceso de Colombia es un estado que se enfrentó a una guerrilla de izquierda, pero bueno, era más el tema de las armas y el narco que ideológico. Venezuela tiene crímenes masivos por modelo socialista. Y eso tiene dos sentidos. Primero, si se dice que están reprimiendo a el sector disidente, es porque hay alguien que está defendiendo su ideología. Eso es lo primero. Y lo segundo es que sí hay daños masivos a la sociedad que no cuentan como crímenes de lesa humanidad, que no van a ser juzgados en la CPI, pero que son heridas en la población. ¿Okay? Yo tengo la listita aquí y por eso fue que lo incluí en este estudio. Y ojo, lo incluí porque conseguí un par de libros sobre justicia transicional en regímenes comunistas. Y creo que es importante, o sea, si leemos más literatura sobre Georgia, Ucrania, sobre el eje de exrepúblicas soviéticas, Polonia, Rumania, vamos a conseguir cosas muy parecidas a las nuestras, porque no nos parecemos a América Latina, nos parecemos más al eje ruso. Entonces, crímenes por modelo ideológico, la centralización de la economía, los controles económicos que generaron desabastecimiento y hambre, la asfixia de la sociedad civil y del libre mercado. Recuerden que antes de asfixiar a los partidos, asfixiar a las ONGs, asfixiar a los medios de comunicación, lo primero que se hizo fue asfixiar la propiedad privada. Y hubo, vamos a decir, tomas estatales de terreno, expropiaciones, hubo un debilitamiento del libre mercado, ¿okay? Del derecho de propiedad. Y respecto a la propiedad privada, destrucción del sistema educativo básico y universitario. O sea, eso es un daño masivo a la población, que los niños no tengan acceso a educación de calidad porque los textos escolares son un desastre, son manipulados y los maestros además están muy mal pagados. Eso es un diseño de un crimen de modelo ideológico. La destrucción de los salarios y las pensiones y la represión contra los disidentes. ¿Okay? Entonces, quizás lleguemos a la Corte Penal por crímenes graves, pues como tortura y desaparición. Pero ¿cómo haces tú cuando los 7 millones de venezolanos que están afuera no se fueron por la tortura y las detenciones?
se fueron por múltiples razones, la mayoría de ellas por esto, una economía quebrada, un país quebrado por diseño, o sea, por decisión estatal, unos medios de comunicación asfixiados, sin libertad de expresión, persecución, todo eso tiene que ver con crímenes de modelo ideológico. Por eso al principio les hablaba de la memoria jurídica. O sea, no tenemos todavía tantos casos sobre eso y creo que es importante. Porque esto además luego te genera alertas tempranas. El próximo que diga, oye, chico, ¿por qué no hacemos que el Estado expropie todas las tierras agrícolas del país para que produzca? Porque el Estado puede producir más que los agricultores de toda la vida. Y la gente sepa decir no. La gente sepa decir no porque las consecuencias de eso es hambre. La consecuencia de eso es que no se vas a comprar verduras y son horribles. Y la gente se muere de hambre. ¿Por qué les meto además el tema del poscomunismo? Porque fíjense que me conseguí en este libro. Se llama Building Trust and Democracy, Transitional Justice in Países Postcomunistas. Okay. Este libro del 2017 dice que justamente para reconstruir confianza institucional en sociedades en transición después de regímenes de izquierda, las dos primeras instituciones que se reorganizan y que ganan legitimidad ante la población son bancos y medios de comunicación. Cuando lo vi en la investigación dije, ¡boom! O sea, antes de que la gente crea en la policía, en Chile, por ejemplo, no creen en la policía. En Chile, los carabineros son enemigos porque lo fueron durante Pinochet. Antes de que la gente crea en la policía, crea en la fiscalía, en la Defensoría del Pueblo, en el CNE, en lo que sea, antes de que la gente crea en eso, hay dos instancias que se levantan en sistemas de transición: bancos y medios. ¿Por qué los bancos? Por la plata. Dan plata, prestan plata, la gente paga plata. O sea, listo. O sea, es un tema muy de incentivos pequeños, sencillo. Bueno, te dan plata, devuelves plata. La gente cree en su banco. Y la segunda es ojo, esto no se contradice con el tema de los alemanes pagando en efectivo. Digo bancos como actores financieros, ¿ok? Actores que pueden reconstruir, ayudar a reconstruir a actores económicos. Y los medios de comunicación, por una razón sencilla, los medios están ahí cotidianamente. La gente lee los medios para estar informado de lo que ocurre y si informas bien, si haces bien tu trabajo, la gente confía mucho más en ti. Entonces son como medios, son como instancias de creación de confianza acelerada. ¿Okay? Siempre que estos entes sean competentes, justos y neutrales. Que la gente los asuma como que están trabajando para mí, que están trabajando para la sociedad, no que están trabajando para sus propios intereses. Luego hay otro asunto y es que en las transiciones es muy, muy importante ver el destino de los perpetradores. La gente quiere saber a dónde va esa gente que hizo tanto daño. ¿Okay? ¿Dónde están? ¿Qué hacen? Y esto es muy importante porque una advertencia que hace este libro de Construcción de Confianza y Democracia es que un error que se ha cometido en algunos países, Rumania y otros, es que hay gente que era parte del aparato represivo que luego vuelve a ser parte del aparato represivo, o que eran parte del aparato de propaganda y luego van y te lo presentan como el periodista del noticiero y tú dices, epa, pero este tipo hasta hace poco estaba haciendo propaganda a favor del régimen. O sea, esos perpetradores que ves que de pronto quedan impunes generan altísima desconfianza en la sociedad. De hecho, en el libro hay un ejemplo importante de los polacos diciendo que no nos pase como los rumanos que tenían a la gente metida allí. Les cuento, eso es un chismecito, y es que cuando cae el régimen, cuando cae Ceausescu en Rumania, que lo fusilaron, se revelan las partidas de pago del Ministerio de Propaganda y resulta que el Ministerio de Propaganda le pagaba a periodistas favorables al régimen y también tenía algunos periodistas comprados entre los críticos. Y eso es grave. Eso es grave. O sea, descubrieron que fulanito de tal, que se hacía pasar por independiente y por crítico, en realidad era una ficha del aparato de propaganda y lo que hacían era campañas controladas en la que esta persona criticaba pero poquito, criticaba pero mansito. Y entonces trataba de decirle a la gente, yo soy el crítico, para poder amalgamar, para poder domesticar la crítica. Entonces cuando se revela eso, cuando se dicen, epa, miren, aquí está en la nómina del Ministerio de Propaganda estaban estos tipos que se hacían pasar por críticos. Esos medios de comunicación recibieron un golpe y tuvieron que lustrarse para poder resurgir. Este término, anótenlo porque no es malo, lustración. Lustración. La lustración es la depuración. Digo no es malo porque hay gente que dice, es una cacería de brujas. No,
es una depuración. Es normal en un proceso transicional que los sistemas se lustren, los sistemas se depuren, que gente que hizo daño, gente que está mal percibida, salga. ¿Okay? Hay una fantasía de que hay unos funcionarios de carrera que aguantaron 45 años en el cargo y nunca se dejaron arrastrar por el poder. Bueno, sí, pero esos serán 2 o 3. O sea, en este punto, la mayoría está plegado a un aparato, bueno, ideológico o de corrupción que hace que sea desconfiable. ¿Okay? Entonces, sí, si hay gente que permaneció pulcra y limpia, chévere, pero en estos casos, en reconstrucción postcomunismo, la depuración es un punto. Y es un punto, además, los medios tienen que seguir y los medios tienen que hacer cobertura porque la sociedad está preocupada por eso. ¿Vale? Y otro asunto es que en estos sistemas suele haber algo grave, y es que son sistemas que cometen crímenes muy graves en nombre de que ellos van a generar un nuevo orden social. O sea, como ellos van a ser el hombre nuevo, como ellos van a ser una sociedad perfecta, cualquier cosa que hagas está permitida para llegar allá. Entonces suelen ser brutales, suelen ser terribles además con los que consideran traicioneros, por eso tratan peor a los que acusan de traición, a los que antes eran de sus filas. O sea, son sistemas brutales que necesitan una cobertura en medios que no sea pasiva, que no sea ambosladista, ¿no? Que no haga falsas equivalencias. Vale, acelero un poco entonces, solo para decirle que hay 2 hitos más. Ya les hablé de crímenes graves, lesa humanidad y sistemas, vamos a decir, crímenes ideológicos. Le diría que hay otros que tienen que ver con gran corrupción. ¿Y qué pasa? Que cuando te robas plata, bueno, el Estado dinero para atender a la gente. Entonces, el sistema de salud, el sistema escolar, el sistema alimentario, todo eso cae, los daños en la infraestructura son tremendos y eso mata gente. Entonces, nuevamente, vamos a poder ver en un tribunal un juicio por gran corrupción en Venezuela. Muy difícilmente, quizás no. Y quizás van a ser juicios de corrupción, pero no corrupción ligada a violación de derechos humanos, porque es muy difícil demostrar que esa plata que se robó era justamente la de la máquina de limpieza de riñones del JM de los Ríos que mató no sé cuántos niños. O sea, es muy difícil hacer la trazabilidad de la plata. Pero sí hay que entender que Venezuela tiene que recuperarse, tiene que hacer transición de un sistema que fue altamente corrupto. ¿Okay? Entonces, eso en términos de medios de comunicación es un reto gigantesco. Y además hay que protegerse de otra cosa corrupta, que es que los grandes corruptos, esta gente que tiene mucha plata, puede pagar oficinas de limpieza reputacional, medios de comunicación, periodistas propios, notas de prensa, compran restaurantes, compran medios, entonces se hacen ellos mismos una imagen muy positiva y se convierten en intocables. Entonces no solamente como que lo van a juzgar, es que quizás se te mezclaron ya con la élite de tu país, ya son los que mandan, son los que te contratan publicidad a través de una empresa de basura, no estoy diciendo nada, o sea, pasan, esas cosas pasan en Venezuela, pasan en muchos de estos países y tienes que cuidarte porque en un ejercicio de comunicación para justicia transicional, la gran corrupción es un punto clave, es un punto donde hay unas heridas, la gente siente que le arrebataron algo que no va a poder recuperar y bueno, ¿cómo lo curas? ¿No? ¿Cómo haces reparación de eso? Por último está el populismo, que son todos estos crímenes asociados a regímenes populistas. Lo divertido del populismo es que es de derecha y de izquierda, o sea, lo mismo un Bukele haciendo populismo punitivo con los presos en El Salvador que Venezuela con el silenciamiento y la regulación de las ONGs. ¿Okay? Entonces, tengan eso en cuenta allí porque son los hitos grandes que tenemos que saber. Dejo de compartir pantalla, me voy acá a la presentación porque estamos en la hora y lo que le diría es lo siguiente. Cuando uno abre estas líneas de justicia transicional, te das cuenta que es como un trabajo infinito. O sea, es como un trabajo donde dices, ya va, pero ¿esto cómo lo resuelvo? Y yo lo que les diría es, no hay un reportaje, no hay una entrevista que lo resuelva, no hay un trabajo que lo haga. No es que vas a hacer justicia transicional en Venezuela. No, es que esto se tiene que convertir en líneas transversales a todo el trabajo que viene de aquí en adelante. Es decir, así trabajes arco minero, violencia contra la mujer, corrupción, lo que sea que estés trabajando, la idea es que tengas en mente que tienes una sociedad por curar, una sociedad por sanar un montón de cosas y que hay una búsqueda de un horizonte gigante que es la construcción de justicia. Una justicia que es abstracta, que todavía no tiene un tribunal en el cual vayamos a ver justicia, pero que sí tienes que como periodista, como gente que construye sentido común, empezará a mostrar cómo deberían ser las cosas, ¿okay? Cómo la proyectas, cómo la vas a hacer. Entonces, creo que esa sería como mi cierre por hoy
para mañana poder hablarle más de lo que está pasando en Venezuela en concreto con organismos internacionales, pero hoy logramos dos cosas. Uno, mostrar que justicia transicional son 4 etapas, las 4 tienen retos de cobertura, ¿okay? Y los tengo ahí anotados para que los veamos con detalle. Y la otra es que no todo se trata de crímenes de lesa humanidad. Eso es ese es un hito. Pero tenemos unas heridas gigantescas que van desde el populismo hasta gran corrupción y crímenes asociados a lo ideológico. Entonces, se cometieron crímenes en nombre de una ideología. Por eso decían socialismo o muerte y hubo gente que murió. O sea, eso tiene que estar en la ecuación. Leo los comentarios entonces y hacemos un pequeño cierre. Zulay dice, en el caso de la masacre del Amparo, solo les dieron una casa mal construida y otras pocas dádivas que no dignificaron. Las familias están más precarizadas que nunca y los sobrevivientes están pasando trabajo. Sí, Zulay. Y además, a veces vienen a Caracas y hacen protestas y está que si la gente de Provea, hay gente que necesita mucho más apoyo porque es la memoria. Y además las organizaciones de derechos humanos en Venezuela se crearon a partir del 88. Las primeras nacieron en el 88. Tú tienes ahí a Provea, luego Cofavic y luego empezó todo este movimiento. Rosalinda dice, gracias por el dato, Luis Carlos. Es obligatorio buscar la biografía de Luis Moreno Campo. Eso puede pasar actualmente en nuestros medios. Sí, lo de Luis Moreno es genial. Yo quiero convertirlo en personaje de culto porque el tipo está vivo y si no es por él no tenemos esta estrategia en la OEA. Y cuando lo vi en la película fue como, pero si este es pana nuestro. O sea, y lo que sabe lo aprendió en Argentina. Y también lo hago porque en radio me lo censuraron. Hablé de Luis Moreno Campo y me lo cortaron porque no se puede hablar de CPI en estos momentos. Entonces, lo digo en espacios de clases. Gente, entonces nos vemos mañana a las 9 de la mañana. Les diría que adelanten la lectura del material. Buena parte de lo que dije está en las primeras 10, 15 páginas. Hay mucho más detalle allí. Y luego mañana vemos los retos de cobertura. ¿Vale? Chévere. Y las preguntas que tengan. Claro. A todas las preguntas que quieran, sí, sin problema. Exactamente. Chévere. Muchísimas gracias, Luis Carlos. Gracias, chicas, porque sé que hicieron todo el esfuerzo. Así que, bueno, nos vemos mañana para seguir aprendiendo. Un abrazo. Recording stop. Gracias. No, ahora se queda pegado el recording. Es que a Francisco se le fue la luz o la conexión. Él está en Chile. Lo que pasa es que estabas nombrando a los chilenos. Por eso. Venezuela te está siguiendo. Abrazos, Zulay, Rosalinda, María Ángela, Valeria, Astrid. Bye. Chévere. Adeu. Muchas gracias, Luis. Estoy leyendo que Rona dice que que nada más que hablan de 5, a ver, ¿cómo es que? Las causas de la CPI. No, dice, al menos 5 personas han muerto en el contexto de operaciones de fuerza de seguridad en Venezuela desde julio de 2022. Claro, no, es que fíjate qué pasa, que dicen públicamente, ya no hay FAES, pero entonces estos otros cuerpos igual matan. Y es como una pirámide. Ellos dicen 5 que son las que documentaron, pero pueden ser más. De hecho, ahorita viene el informe de Lupa por la Vida y tiene más. Y por supuesto, Rona debe tener mucha más información que nosotros. Exacto, viene de monitor. Nosotros también hablamos de que la FAES no están, pero están otros, ¿sí? Claro. Ahora, cuando ves que lo dice Marta Baliñas, lo que te da es así como un placer, como vos. Es muy rico. Bueno, ahora sí, un abrazo. Gracias, saludos a Naki. Bye.